¿Alguna vez te has sentido a la sombra de alguien más, como si todas tus habilidades y potencial estuvieran esperando su momento para brillar? Josué, el hombre que siempre estuvo al lado de Moisés, sabía lo que era vivir con esa presión. Él sentía la carga de liderar a un pueblo, de tomar decisiones difíciles y de enfrentar desafíos que parecían imposibles. La incertidumbre, el miedo a fallar. ¿Cómo podía estar seguro de que estaba a la altura de la tarea? Pero Josué no estaba solo. Con la guía de Moisés y la promesa de Dios, encontró en su fe y determinación la fuerza para ser más que un líder. Se convirtió en el hombre que llevaría a Israel a la tierra prometida. Si alguna vez te has preguntado cómo superar tus propios gigantes, la historia de Josué es la respuesta. Antes de continuar con la historia de Josué, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like y dejes un comentario. Nos encantaría saber tu opinión sobre este increíble viaje. Tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo contenido que inspire y motive. Ahora, sigamos explorando la vida de Josué. Imagina que estás en una gran aventura con un grupo de personas. Todos se están preparando para una batalla muy importante. Ahora, ¿quién crees que sería elegido para liderar esta batalla? Probablemente alguien fuerte, valiente y muy inteligente, ¿verdad? Pues bien, eso es exactamente lo que sucedió con un hombre llamado Josué, hace muchos, muchos años. Josué era un joven muy especial, pero no comenzó como un gran líder. Él empezó como cualquier otra persona, aprendiendo y observando. Sin embargo, había algo en él que llamó la atención de Moisés, quien era el gran líder del pueblo de Israel en ese tiempo. Moisés vio que Josué tenía algo más, algo que lo hacía diferente. Quizás era su valentía o su deseo de ayudar a los demás. Moisés se dio cuenta de que, aunque Josué no tenía mucha experiencia, tenía el potencial para hacer cosas grandes. Un día surgió una gran amenaza. Un grupo llamado los Amalecitas venía a pelear contra el pueblo de Israel. Moisés sabía que necesitaba a alguien que pudiera liderar a los hombres en la batalla, alguien en quien pudiera confiar. Así que llamó a Josué y le dio una tarea muy importante: reunir a los mejores hombres para ir a luchar. Imagínate la presión que Josué debió sentir. Pero en lugar de tener miedo, aceptó la misión con valentía y se puso a trabajar. Josué eligió cuidadosamente a los hombres que irían con él. No fue una tarea fácil, porque en ese momento el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a pelear. Apenas habían escapado de la esclavitud en Egipto y no eran un ejército entrenado. Pero Josué no se dejó intimidar. Él sabía que con la ayuda de Dios y de Moisés podrían vencer. Llegó el día de la batalla. Moisés, junto con Aarón y Hur, subió a una colina cercana para observar y apoyar a Josué y sus hombres. Moisés sostenía en alto el bastón de Dios, y mientras lo mantenía levantado, los israelitas ganaban terreno. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas empezaban a ganar. ¿Qué hicieron entonces? Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés para que no se cayeran, y así, con el esfuerzo combinado de todos, Josué y su equipo lograron vencer a los amalecitas. Esta fue la primera vez que Josué demostró su potencial como líder. No solo mostró valentía en el campo de batalla, sino que también demostró que podía tomar decisiones importantes bajo presión. Después de la batalla, Dios le dijo a Moisés que escribiera lo que había sucedido y se lo contara a Josué para que nunca olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Pero, ¿qué significa todo esto? Imagina que eres Josué por un momento. No eres el líder principal, pero tienes una responsabilidad enorme. Tienes que tomar decisiones, guiar a otras personas y confiar en que todo saldrá bien. Y lo haces, no porque seas el más fuerte o el más experimentado, sino porque crees en lo que estás haciendo y en las personas que te apoyan. Josué aprendió algo muy importante ese día: que ser un líder no significa ser el más fuerte o el más sabio. A veces, ser un líder significa estar dispuesto a escuchar, a aprender y a confiar en los demás. Significa saber que no puedes hacerlo todo solo y que está bien pedir ayuda cuando la necesitas. Después de esta experiencia, Josué comenzó a ganar más confianza en sí mismo y en su capacidad para liderar. Moisés también empezó a confiar más en él, dándole tareas cada vez más importantes. Pero todo empezó con esa primera batalla, donde Josué demostró que, aunque no era el líder principal, tenía lo necesario para guiar a su pueblo hacia la victoria. Este es solo el comienzo de la historia de Josué, pero nos muestra que todos tenemos el potencial de ser líderes en nuestras propias vidas.
No importa si comenzamos desde abajo o si no somos los más experimentados. Lo que importa es cómo enfrentamos los desafíos y cómo aprendemos de nuestras experiencias. Josué nos enseña que con valentía, fe y el apoyo de los demás podemos superar cualquier obstáculo. Después de la gran victoria contra los amalecitas, Josué comenzó a destacarse cada vez más como un líder. Sin embargo, para llegar a ser el líder que necesitaba ser, tenía que aprender a confiar no solo en sus propias habilidades, sino también en la dirección que Dios le daba. Aquí es donde entra en juego una misión muy especial que Moisés le encomendó a Josué y a otros 11 hombres. Esta misión iba a ser un punto crucial en su desarrollo como líder y en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Pero antes de hacerlo, Moisés decidió enviar a 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar la tierra y traer un informe. Josué fue elegido como representante de su tribu, la tribu de Efraín. Esta misión no solo era peligrosa, sino que también requería mucha sabiduría y discernimiento. Imagínate por un momento que eres uno de estos espías. Estás entrando en un territorio desconocido, donde no sabes qué te espera. Debes moverte en silencio, observando cuidadosamente cada detalle sin ser descubierto. Todo lo que veas y oigas podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso para todo tu pueblo. La responsabilidad es enorme, pero Josué estaba preparado para el desafío. Durante 40 días, Josué y los otros espías recorrieron la tierra de Canaán. Vieron ciudades fortificadas, pueblos grandes y fuertes, y descubrieron que la tierra era realmente fértil, que mana leche y miel, como Dios había prometido. Sin embargo, también vieron algo que los asustó. Los habitantes de la tierra eran gigantes, y las ciudades estaban muy bien protegidas. Cuando los espías regresaron al campamento, todos estaban ansiosos por escuchar lo que tenían que decir. 10 de los espías dieron un informe negativo. Hablaron sobre los gigantes y las ciudades fortificadas y cómo sería imposible conquistar esa tierra. Decían que el pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad de éxito y que era mejor regresar a Egipto, a pesar de que habían sido esclavos allí. Pero Josué y Caleb, otro de los espías, tenían una perspectiva diferente. Ellos vieron los mismos gigantes y las mismas ciudades fortificadas, pero no dejaron que el miedo los dominara. En cambio, recordaron las promesas de Dios y cómo Él los había guiado y protegido hasta ese momento. Sabían que si Dios les había prometido la tierra, Él también les daría la victoria, sin importar cuán difícil pareciera la situación. Josué y Caleb intentaron calmar al pueblo. Les dijeron que no debían tener miedo y que podían confiar en que Dios los guiaría a la victoria. Les recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, desde liberarles de la esclavitud en Egipto hasta proveerles en el desierto. Pero el pueblo estaba demasiado asustado para escuchar. Se dejaron llevar por el miedo y la negatividad y comenzaron a dudar de las promesas de Dios. Esta situación fue muy difícil para Josué. A pesar de ser valiente y confiar en Dios, se encontró en medio de una multitud que estaba llena de miedo y desesperación. Incluso hubo momentos en que el pueblo quiso apedrear a Josué y Caleb por su informe positivo. Sin embargo, Josué no se rindió. A pesar de la presión y el peligro, se mantuvo firme en su fe y en su convicción de que Dios cumpliría su promesa. Debido a la incredulidad del pueblo, Dios decidió que ellos no entrarían en la tierra prometida de inmediato. En cambio, tendrían que vagar por el desierto durante 40 años, hasta que una nueva generación estuviera lista para confiar en Dios y tomar la tierra. De los 12 espías, solo Josué y Caleb sobrevivieron para ver el día en que finalmente entrarían en Canaán. Esta experiencia fue un gran aprendizaje para Josué. Aprendió que ser un líder no siempre significa tomar decisiones populares. A veces, ser un líder significa ir en contra de la mayoría, especialmente cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Josué también aprendió que la fe y la confianza en Dios son esenciales, especialmente en tiempos de incertidumbre y miedo. En nuestras vidas, a menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles. Puede que veamos gigantes en nuestro camino, obstáculos que parecen demasiado grandes para superar. Pero la historia de Josué nos recuerda que no debemos dejar que el miedo nos paralice. Si confiamos en las promesas de Dios y en su guía, podemos superar cualquier desafío, por grande que parezca. Josué nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo,
sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo, confiando en que Dios está con nosotros. Y esta lección no solo lo preparó para liderar al pueblo de Israel en el futuro, sino que también nos inspira a todos a enfrentar nuestros propios desafíos con fe y valentía. Josué había aprendido mucho a lo largo de su viaje hasta ese momento. Desde su tiempo como siervo fiel de Moisés hasta su desafiante experiencia como espía en la tierra de Canaán, cada etapa había moldeado su carácter y fortalecido su fe. Sin embargo, aún quedaba una gran tarea por delante: liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Este momento sería el punto culminante de su liderazgo y la prueba definitiva de su confianza en Dios. Después de 40 años de peregrinación en el desierto, debido a la incredulidad de la generación anterior, una nueva generación de israelitas estaba lista para entrar en Canaán. Moisés, ahora anciano, sabía que no entraría en la tierra prometida, y Dios había elegido a Josué como su sucesor. Este era un honor inmenso, pero también una enorme responsabilidad. Imagínate a Josué en ese momento. Sabía que estaba a punto de llevar a su pueblo a una tierra desconocida, llena de desafíos y enemigos poderosos. Pero también sabía que no estaba solo. Dios había prometido estar con él, así como había estado con Moisés. Esta promesa era su fuente de fortaleza y coraje. Dios le dijo a Josué: «Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué. Con esta promesa en su corazón, Josué asumió su nuevo rol. Primero, ordenó a los oficiales del pueblo que prepararan a los israelitas para cruzar el río Jordán. Esta no era una tarea fácil. El río estaba en su punto más alto, desbordando sus riberas. Pero Josué sabía que el mismo Dios que había dividido el Mar Rojo también podría hacer lo mismo con el Jordán. Cuando llegó el momento, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se adelantaron al río. Tan pronto como sus pies tocaron el agua, las aguas se detuvieron, y todo el pueblo de Israel cruzó el Jordán en tierra seca. Este milagro fue una señal poderosa de que Dios estaba con Josué, así como lo había estado con Moisés. La primera ciudad que debían conquistar en Canaán fue Jericó, una ciudad con murallas tan altas y fuertes que parecían impenetrables. Pero Dios tenía un plan. No sería por la fuerza militar que conquistarían Jericó, sino por la obediencia y la fe. Dios instruyó a Josué para que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Luego, el séptimo día, debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la séptima vuelta, los sacerdotes debían tocar las trompetas y todo el pueblo debía gritar con gran fuerza. Al séptimo día, después de la séptima vuelta, cuando el pueblo gritó, las murallas de Jericó se derrumbaron y los israelitas tomaron la ciudad. Este fue otro recordatorio de que la victoria venía no por la fuerza humana, sino por la intervención divina. Josué continuó liderando a los israelitas en la conquista de Canaán, siempre confiando en la guía de Dios. A lo largo de su vida, Josué demostró ser un líder valiente, sabio y fiel. Su éxito no se basó en su propia habilidad, sino en su disposición a seguir a Dios en todo momento. Desde su juventud hasta su vejez, Josué permaneció comprometido con su misión de guiar al pueblo de Dios. Y al final, Josué y el pueblo de Israel pudieron descansar en la tierra que Dios les había prometido. La historia de Josué nos enseña que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, con fe y obediencia podemos superarlos. Josué nos muestra que el verdadero liderazgo no se trata solo de habilidades o talentos, sino de estar dispuesto a seguir el plan de Dios, confiando en que Él abrirá el camino y nos dará la victoria. Así como Dios fue fiel con Josué, también será fiel con nosotros, guiándonos y apoyándonos en cada paso de nuestro camino.